Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Creo que nunca había revelado esta sensación por las películas de Superman. Y fue hasta la semana pasada, conversando con Ale, porque sí, me movieron la curiosidad y eso hizo que por primera vez después de los 70s, sí, cuando yo estaba chiquita, volviera a ver una película de Superman en el cine. Ok, las he visto en la tele, en alguna plataforma, pero no en el cine. No después de la trilogía de Christopher Reeve. Y sé que fueron 4 películas, pero la cuarta fue un desastre. Digamos que 3 me funcionaron a mí. Aunque sigo viendo, y sí, el domingo volví a ver la número 1 con Christopher Reeve y sigo sintiendo lo mismo que aquel entonces. Y sigo pensando lo mismo. Él es y seguirá siendo Superman. ¿Pero por qué no había visto otras en el cine? Digamos que son cosas de fan. Yo sentía que lo traicionaba si veía a otro de los actores encarnando a este personaje que se quedó, al igual que para mí, grabado en lo más profundo. Y ahora vamos a analizar un poco del por qué fue tan trascendental su caracterización de este superhéroe. Así que el episodio de hoy se llama Christopher Reeve, el último héroe solar. Empecemos con una breve cronología del personaje como tal. Fíjense, Superman empieza ya por 1938, que es el nacimiento del mito moderno. Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster para Action Comics número 1. Representaba el hombre nuevo en una época de crisis que era la Gran Depresión, una figura casi mesiánica que luchaba por la justicia social. Antropológicamente, un símbolo del héroe arquetípico descrito por Joseph Campbell, huérfano, con poderes especiales, enviado desde otro planeta para salvar a esta humanidad. Pero sigamos avanzando en el tiempo. Entre 1941 y 1950 se da el salto a la pantalla. Seriales animados de Fleischer Studios o algo así. Y luego seriales en cines mostraban a un Superman ya como un protector del orden norteamericano en tiempos de guerra, la Segunda Guerra Mundial. Representa el ideal patriótico, el protector
entre comillas, del camino americano, reforzando estereotipos masculinos de fuerza y moral inquebrantable. Sigamos avanzando en el tiempo. 1952 a 1958 tenemos la era dorada de la televisión. Series como Adventure of Superman con George Reeves nos llevó el mito a la casa. Entró a los hogares norteamericanos, estadounidenses, reforzando valores conservadores de la posguerra. Culturalmente, Superman ya es parte del inconsciente colectivo en esas generaciones. Un símbolo de esperanza, orden y autoridad. Llegamos a 1978 y nos trasladamos hasta 1987, donde tenemos la mitificación moderna. Películas con Christopher Reeve dirigidas por Richard Donner. Superman, la película, con claves como este primer blockbuster serio de superhéroes. Se le otorga una dimensión mítica al personaje. La historia del último hijo de Krypton es contada como una epopeya casi bíblica. Esto genera un impacto antropológico en donde Superman se convierte en una figura mesiánica, más allá del héroe clásico. De 2006 en adelante tenemos un intento de nostalgia. Tenemos a Superman Returns, dirigida por Bryan Singer, cuyo objetivo es un homenaje a las películas de Christopher Reeve, pero con una lectura más emocional y humana. Aquí yo ya no iba al cine, la veía en la tele. Teníamos como desafío el público del nuevo milenio buscando héroes más complejos. Superman parece demasiado perfecto. De 2013 a 2021 tenemos un renacimiento oscuro, donde Zack Snyder y Henry Cavill en Man of Steel con Batman vs Superman y la Liga de la Justicia nos presentan una transformación de Superman donde ahora enfrenta dilemas éticos, rechazos sociales y contradicciones. Desde la vista antropológica, este Superman refleja un cambio cultural que es la caída del héroe clásico y la exploración del héroe trágico. La sociedad posterior al 11 de septiembre que desconfía del poder absoluto. Y recientemente, este año 2025, y lo que nos quieran mostrar posteriormente, tenemos una nueva reinterpretación del personaje. DC Studios planea un reboot con Superman Legacy. Lo digo así cortado porque es lo que se espera. No sabemos si realmente es lo que va a suceder. Dirigido por James Gunn. Una visión distinta, con una expectativa de un regreso al optimismo sin perder la complejidad contemporánea. Una versión que conecte con nuevas generaciones. Culturalmente, Superman sigue siendo un espejo de la humanidad. Su evolución revela lo que cada época necesita creer sobre la esperanza, la fuerza y la redención. Debo contarles que fue una experiencia interesante ir a ver la película con Ale, que somos dos generaciones distintas. Él es millennial de la última colita, en realidad Ale es centennial, está entre los Z y los millennials, y yo soy X. Entonces yo crecí con el Superman de Christopher Reeve. Sí le digo, a ver, le voy a poner palabras a lo que estaba sintiendo. Decidí verla por comentarios que vi en TikTok.
Y sí, no les miento que me spoileé varias situaciones de la película. La verdad, no me interesaba tener información previa. Lo que sí me impactó fue ver a un TikToker que me parece un señor muy, muy apasionado de los cómics y que en serio se ha ganado mi respeto precisamente por la forma tan categórica y apropiada en la que él se refiere a los diversos personajes de los cómics. Paco se llama. De todo un Paco creo que se llama su cuenta. Ese señor estaba casi llorando al salir del cine. Y dije, a ver, momento, ¿aquí qué está pasando? Y dije, creo que le voy a ser infiel a Christopher Reeve, así como lo oye. No les puedo explicar lo que siento, pero ya vamos a llegar a la parte donde vamos a analizar más qué fue lo que pasó en mi generación, porque somos muchas personas, no solo soy yo la que sigue viendo a Christopher Reeve como el único y verdadero Superman. Pero, ¿qué es lo que habrá quedado grabado en nosotros para que ningún otro actor, y sí, sabemos que son actores que están encarnando un personaje, pero más allá de eso, es qué es lo que pone la persona de sí como para inmortalizarse de esa manera? Entonces, estuve escuchando otros comentarios. De hecho, Paco en la misma semana se volvió a ver la película una segunda vez, que yo lo hice con Chimuelo, ¿verdad? Con Cómo entrenar a tu dragón. La vi 2 veces en la misma semana. No era fan y ahora estoy bien fidelizada con esta saga. Y sí me impactaba, porque no estamos hablando de un adolescente o de un joven veinteañero que salga llorando del cine. Y no es porque yo no lo haga. Sí, de hecho sí lloré una vez en la película, en la escena donde está Superman con su papá humano terrestre. Me conmovió hasta la lágrima. Sí, una vez. Ok. Agradecí profundamente ese cameo donde aparece el hijo de Christopher Reeve como un presentador de noticias. Yo le conté a Ale durante la película y fue como un ajá. O sea, él estaba en su mundo, en otra onda. Ya lo vamos a comentar en el siguiente podcast porque me interesa que tengan ambas visiones del asunto y del por qué se quedan estos personajes tan icónicos en nuestra cultura, en nuestra psique, en nuestra manera incluso de ver el mundo o de entender y vivir ciertos valores. Así que en serio les digo, yo tuve que superar conmigo misma aquella tara de es que Superman solo puede ser Christopher Reeve. Cavill, ajá, sí, muy chulo y todo lo que quieran, pero ajá, hasta ahí. Y así los demás. Claro que me vi la serie de Smallville en aquel tiempo, pues no había cable, era lo que pasaban los domingos en la noche, u otro día de la semana, pero era el horario estelar nocturno. Y sí, me vi otros que pasaron sin pena ni gloria, que le quitaron el calzón rojo al personaje. Y sí, no les voy a negar que admiro mucho esta estructura y las texturas que le han añadido con el tiempo al traje del superhéroe. No admiro tanto la deconstrucción del logo. No, el actual, no. Me quedo con el primero. Pero creo que sí, ya notaron en mi voz a quién le soy fiel. Se nota, ¿verdad? Ay, ¿qué les puedo decir? Nunca había hablado de esto, en serio. Cuando les digo que este podcast, me refiero a Unidos por el Diseño, es un confesionario mío, oigan, es en serio. Pero bueno, superando esta situación. ¿Por qué deberíamos estudiar a Superman?
Desde una perspectiva antropológica, Superman no es solo un personaje, es un mito moderno, un reflejo cambiante del alma colectiva occidental. Su evolución cinematográfica nos permite estudiar cómo cambian los valores, los miedos y las aspiraciones de la sociedad. Entonces, ¿por qué Christopher Reeve como Superman se convirtió en un arquetipo hecho carne? Veamos un poco de la época en la que él surge. Yo estaba chiquita, así que por eso se los voy a dar aquí en mis notas. Era un símbolo de esperanza en tiempos inciertos. Y a lo mejor ustedes me digan, pero, seguimos viviendo tiempos inciertos. Claro, pero vayámonos a ese momento, 1978 a 1987. Estamos hablando de finales de los 70s. Estados Unidos atravesaba una gran desilusión, la posguerra de Vietnam, el escándalo de Watergate, crisis económica. En ese contexto, Superman, la película en 1978, ofrece una figura luminosa, íntegra y confiable, alguien en quien se puede creer. Reeve, en su famosa frase de "Estoy aquí para luchar por la verdad de la justicia y el camino americano", me lo traduce acá mi investigación. La audiencia necesitaba escuchar exactamente eso. Si bien el resto de nosotros que no hemos nacido en los Estados Unidos lo asumimos como tal, es decir, al personaje, al superhéroe, no tanto pues su declaración o su frase icónica, pero se nos quedó grabado. Reconocemos en cualquier lado su iconografía, sus colores, su postura. Y bueno, esa es otra parte, ¿verdad? La presencia del actor, físicamente hablando, que también hizo que se quedara grabado, pero ya vamos a llegar ahí. Otro aspecto que representa su época es que es un superhéroe con humanidad. Reeve logró lo que parecía imposible: humanizar a un dios sin quitarle poder. Yo le decía a Ale, es que en la primera película, porque para mí esa es la primera película, le dije, es donde nos presentan al personaje con todas sus características y cualidades, y es prácticamente perfecto. O sea, ¿a quién no le iba a gustar? Pues esa mezcla de fuerza y ternura, de comprensión y lealtad, y pues esta versión también de un Clark Kent más vulnerable, con otro tono de voz más agudo, tembloroso, versus una voz más grave, segura, con una postura imponente. Pues claro que nos iba a gustar. Fíjense, su interpretación como Clark Kent precisamente era así: torpe, dulce, vulnerable, aparentemente crédulo, siempre al servicio de los demás, sacrificado. Bueno, eso también lo hacía Superman, pero obvio que iban a compartir cualidades, aunque pues se parecieran mucho físicamente. En su actitud, pues el mundo mortal decía, es imposible que Clark Kent sea Superman. Esta dualidad permitió al espectador que nos proyectáramos en él, que nos identificáramos con él. Todos queríamos ser tan nobles como Superman, pero en realidad nos sentíamos como Clark Kent. ¿Qué les parece eso? Interesante dato, para que lo pensemos un poquito. Y un tercer aspecto que tiene que ver con la época de esta primera película es que es la primera vez que el cine
se toma en serio al superhéroe. Pasa del cómic impreso a la caricatura y luego a la gran pantalla, caracterizado por un humano. Dirigida por Richard Donner como una historia épica, se convierte casi en una historia religiosa. La frase de promoción, tú puedes creer que puedes volar. Reeve trajo credibilidad emocional y física al personaje, porque no parecía un actor con traje. Él era Superman. Ahora entienden lo que yo sentía de por qué nunca más pude ver en el cine a los demás actores encarnando el personaje, porque estaba demasiado grabado y presente Christopher Reeve. Y luego pues lastimosamente con el accidente que el actor sufre, pues empatizamos mucho más con él. No les puedo decir lo que lloré viendo el documental y se los recomiendo, está en HBO Max y sí, es un comercial, no me están pagando por eso, pero de verdad vale mucho la pena. Es un tiempo muy bien invertido conociendo su historia y lo que él luchó después de quedarse parapléjico. Ahí es donde realmente las cualidades del superhéroe tuvieron que salir a la luz. Y no era una ficción, era la vida real. Pero volvamos a esta investigación del por qué estudiar al Superman de Christopher Reeve. ¿Por qué se le considera el único Superman para muchos de nosotros? Número 1, porque hay una encarnación del ideal moral. En una época donde los héroes eran cada vez más ambiguos, Reeve representa el bien sin cinismo ni ironía. Su Superman no tenía dudas existenciales profundas, pero sí un corazón auténtico y un gran amor por la humanidad. La verdad es que no vemos cinismo en él, no nos lo presenta en ningún momento. Sus valores están también fundamentados, y no solo por lo que él ya traía genéticamente de sus padres kryptonianos, sino por la escala de valores que también sus padres humanos le dieron. Quiero destacar eso. 2. Presencia física y espiritual. Christopher Reeve medía 1,93 m. Paréntesis. Curiosamente, el nuevo Superman 2025 tiene la misma estatura. ¿Sabían eso? Interesante, ¿verdad? Christopher Reeve tenía un porte atlético, pero su energía, es decir, lo que nos transmitía, era compasiva, no agresiva. Tenía una mirada de ternura y determinación. Nunca imponía el poder, lo ofrecía. Esa combinación rara lo hizo inolvidable. Y yo vuelvo al punto. Empatizábamos rápidamente con él. Y esto, sí me atrevería a decir, venía del actor. No era solo lo que él como actor le otorgara a la caracterización del personaje. También quiero hacer esa aclaración. 3. El legado de Christopher Reeve como persona. Tras su accidente, Reeve se convirtió en un símbolo real de fortaleza, dignidad y lucha. Su vida reflejó los valores que interpretó como Superman, y esto solidificó el vínculo emocional entre actor y personaje. ¿Ven cómo se fusionaron? Para muchos, y me incluyo, Christopher Reeve no actuó a Superman. Él fue Superman. Desde una lectura antropológica del héroe solar,
Reeve encarna el héroe solar arquetípico, como describe Carl Jung, una figura que trae luz, orden y esperanza al caos. Es el héroe civilizador, similar a Prometeo o Quetzalcóatl. Viene de otra dimensión, se sacrifica y enseña a la humanidad a ser mejor. En un mundo desencantado, su figura restaura el mito en la cultura popular. Hemos tenido a través de los diversos personajes una gama bastante amplia de villanos, de Luthor, que les digo, en esa primera versión, que es a la que me voy a remitir más para extendernos luego Ale y yo en la nueva versión, teníamos una buena presencia de humor, de sarcasmo. Si bien sabíamos que era el antagonista, que era el que pretendía matar a miles de personas para apropiarse N cantidad de tierra que luego pues lo iba a volver más rico todavía. No sé por qué no nos chocaba tanto. Quizá por la presencia de Otis, el típico personaje cliché femenino voluptuoso con poca ropa o ropa ajustada, que nos recordaba aquellas figuritas que les ponían los transportistas de tráfico pesado a sus camiones, con aquella mujercita sentadita con la pierna arriba, flexionada, etcétera, ¿verdad? Pero no nos chocaba tanto su maldad, por lo menos a mí, me voy a referir a mí. Sabíamos que había que detenerlo, sabíamos que podía causar daño, sabíamos que era realmente una persona mala, con acciones malas. Pero el de hoy vive por odio, vive de odio, lo alimenta el odio. Pero como les dije, nos vamos a extender Ale y yo en el siguiente episodio. Entonces, lo que esta primera película nos dejaba era esperanza, era el apoyo de este personaje o de un alguien que quizá no solo por sus superpoderes, sino por su presencia misma, nos hacía sentir seguros, cuidados, resguardados, con un apoyo, a veces sobrevalorado quizá, porque, era un Superman para todo el planeta. No tenía dónde ubicuidad, no podía estar en varias partes al mismo tiempo. Pero la sensación de seguridad a nivel general, de bondad y de saber que era alguien que no podía mentir, incluso develaba sus propias debilidades o limitaciones de una forma tan llana, tan clara, pues nos hacía confiar más. Y lo que me llevo ahora, luego de ver por primera vez otra película de Superman en el cine a mis 50 y pico años, es que es lo que ahora necesitamos para volver a creer. Tenemos un abanico enorme de superhéroes y sí, quizá también llegamos a sentirnos un poco empachados de tantas representaciones de estos personajes que parecen interminables, pero no me dejarán mentir que Superman es de los que más tenemos grabados con esta etiqueta de superhéroe, y que después de él, y especialmente la versión de Christopher Reeve, es y seguirá siendo el único Superman. Bueno,
ahí los dejo con mis reflexiones e investigación sobre esta primera película. Luego vamos a cruzar comentarios con Ale y también a tratar de hacernos preguntas profundas. Les vuelvo a recomendar el documental de Christopher Reeve, el actor, la persona, su legado. Y otra vez gracias James Gunn por ese cameo del hijo de Christopher Reeve en la actual película. Creo que todos los fans de él lo agradecimos de corazón. Fue un detalle bonito. Qué bueno que se le ocurriera. Y entonces llegamos hasta acá con este episodio. Lo continuaremos pronto. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.